Sección 9. Materiales peligrosos. Contenido de la sección. Las intención de las normas. Cómo marcar, cargar y descargar empaques a granel. Responsabilidades del conductor. Normas para conducir y estacionar. Normas de comunicación. Emergencias. Carga y descarga. Los materiales peligrosos son productos que representan un riesgo para la salud, la seguridad y la propiedad durante su transporte. El término a menudo se abrevia como ASMAT, materiales peligrosos, el cual se puede ver en letreros a lo largo de la carretera, o las iniciales HM en reglamentos gubernamentales. Los materiales peligrosos incluyen explosivos, varios tipos de gas, sólidos, líquido inflamable y combustible y otros materiales. Debido a los riesgos que representan y a sus posibles consecuencias, todos los niveles de gobierno establecen sus reglas para la manipulación de materiales peligrosos. El Reglamento de Materiales Peligrosos, HMR, se encuentra en las secciones 171 a 180 del título 49 del Código de Reglamentos Federales. Estas reglas por lo general se citan de la siguiente forma: 49 CFR 171 a 180. La tabla de materiales peligrosos del reglamento contiene una lista de estos elementos, pero no incluye todos. El hecho de que un material se considere peligroso o no se basa en sus características y en la decisión del embarcador sobre si el material cumple o no con la definición de un material peligroso según las normas. Las normas requieren que los vehículos que transportan ciertos tipos o cantidades de materiales peligrosos exhiban letreros de advertencia con la forma de un diamante o de un cuadrado de punta. A estos letreros se les conoce como carteles o rótulos. Esta sección está diseñada para ayudarle a entender su rol y sus responsabilidades al transportar materiales peligrosos. Debido a la naturaleza constantemente cambiante de las normas gubernamentales, es imposible garantizar una exactitud absoluta con respecto a los materiales en esta sección. Es esencial que usted tenga una copia actualizada de las normas completas. En las mismas se incluye un glosario completo de la terminología. Usted debe obtener una licencia de conductor comercial, LCC, con una certificación para materiales peligrosos a fin de manejar vehículos de cualquier tamaño que se usen para transportar materiales peligrosos como se definen en 49 CFR 383.5. Usted debe pasar una prueba escrita sobre las normas y requisitos para obtener dicho endoso. Todo lo que necesita saber para pasar la prueba escrita se encuentra en esta sección. Sin embargo, este es solo el comienzo. La mayoría de los conductores necesitan saber mucho más en su trabajo. Para aprender más puede leer las reglas federales y estatales pertenecientes a materiales peligrosos o asistir a cursos de capacitación sobre este tipo de materiales. Los patrones, colegios universitarios y universidades, así como varias otras asociaciones, generalmente ofrecen estos cursos. Usted puede obtener copias del Código de Reglamentos Federales, 49 CFR, a través de la librería de la Oficina de Imprenta de Gobierno de su zona y de diversos editores de la industria. Los funcionarios de los sindicatos o de las compañías normalmente tienen copias de las normas a ser aplicadas por los conductores. Averigüe dónde puede obtener su propia copia para usar en su trabajo. El reglamento exige que todos los conductores que transportan materiales peligrosos reciban capacitación y sean evaluados. Su patrón o su representante autorizado está obligado a brindar esta capacitación y realizar la evaluación. Los patrones del rubro de materiales peligrosos tienen la obligación de llevar un registro de la capacitación por cada empleado que esté trabajando con materiales peligrosos, y deben mantener los registros por 90 días a partir de que el empleado deje de realizar esa tarea. El reglamento exige que los empleados que trabajen con materiales peligrosos reciban capacitación y sean evaluados cuando menos una vez cada 3 años. Todos los conductores deberán recibir capacitación sobre los riesgos que el transporte de materiales peligrosos representa para la seguridad. Esta capacitación debe incluir cómo reconocer posibles amenazas a la seguridad y cómo reaccionar ante ellas. El reglamento también exige que los conductores reciban capacitación especial antes de transportar ciertas cantidades de gases inflamables o cantidades controladas de material radioactivo para rutas en carretera. Además, los conductores que transportan tanques de carga y tanques portátiles deben recibir una capacitación especializada. El patrón de cada conductor, o su representante autorizado, debe ofrecer esta capacitación. En algunas localidades se exigen permisos para transportar determinados explosivos o desechos peligrosos a granel. Los estados y condados también pueden exigir que los conductores transiten por rutas especiales cuando transportan materiales peligrosos. El gobierno federal puede requerir permisos o exenciones para cargas de materiales peligrosos especiales, como combustible de cohetes. Infórmese sobre los permisos, las exenciones y las rutas especiales en las zonas por donde usted maneja su vehículo. 9.1. La intención de las normas. 9.1.1. Contener el material. Estas se llaman reglas de contención. 9.1.2. Comunicar el riesgo. Para comunicar el riesgo, los embarcadores deben advertir a los conductores y a las demás personas sobre los peligros del material. Las normas requieren que los embarcadores coloquen etiquetas de advertencia de peligro en los paquetes y que proporcionen los documentos de embarque,
la información sobre respuesta a emergencias y los rótulos correspondientes. Estos pasos le comunican cualquier riesgo al embarcador, al transportista y al conductor. 9. 1.3. Garantizar conductores y equipos seguros. A fin de obtener una certificación para materiales peligrosos con una licencia de conductor comercial, usted debe pasar una prueba escrita sobre transporte de materiales peligrosos. Para aprobarla, usted debe saber cómo identificar los materiales peligrosos, cargarlos de manera segura, rotular correctamente su vehículo de acuerdo con las reglas, transportar los embarques con seguridad, aprenda las normas y cúmplalas. Ello reduce el riesgo de lesiones causadas por materiales peligrosos. Tomar atajos violando las reglas es riesgoso. Las personas que no cumplan con el reglamento pueden ser multadas o encarceladas. Inspeccione su vehículo antes y durante cada viaje. Los oficiales de policía pueden pararlo para inspeccionar su vehículo. También pueden revisar sus documentos de embarque, los rótulos del vehículo y la certificación para materiales peligrosos de su licencia de conducir, como así también comprobar su conocimiento sobre materiales peligrosos. 9.2. Transporte de materiales peligrosos. ¿Quién hace cada cosa? 9.2.1. El embarcador. Envía productos de un lugar a otro por camión, tren, barco o avión. Se basa en el reglamento de materiales peligrosos para determinar las siguientes características del producto. Número de identificación, nombre apropiado del envío. Clase de riesgo. Grupo de empaque. Empaque adecuado. Marcas y etiquetas adecuadas. Rótulos correctos. Debe empacar, marcar y rotular los materiales, preparar los documentos de embarque, proporcionar información sobre respuestas a emergencias y proporcionar los rótulos. Debe certificar en los documentos de embarque que el cargamento ha sido preparado de acuerdo con las reglas, salvo que usted lleve tanques de carga provistos por usted o por su patrón. 9.2.2. El transportista lleva el embarque desde el embarcador hasta el destino. Antes de partir, verifica que el embarcador haya escrito, marcado, rotulado y preparado correctamente el embarque para ser transportado. Rechaza embarques irregulares. 9.2.3. El conductor se asegura de que el embarcador haya identificado, marcado y etiquetado los materiales peligrosos adecuadamente. Rechaza los empaques con fugas y su correspondiente envío. Rotula el vehículo cuando lo carga, si corresponde. Transporta el envío con seguridad y sin demora. Sigue todas las normas especiales acerca del transporte de materiales peligrosos. Guarda la documentación sobre los materiales peligrosos y la información sobre reacción ante las emergencias en el lugar correcto. Reporta accidentes e incidentes que involucren materiales peligrosos a la agencia gubernamental correspondiente. 9.3. Reglas de comunicación. 9.3.1. Definiciones. Algunas palabras y frases tienen significados especiales cuando se habla sobre materiales peligrosos. Algunas de estas pueden diferir de los significados a los cuales usted está acostumbrado. Las palabras y frases que se encuentran en esta sección pueden aparecer en su prueba. Los significados de otras palabras importantes están en el glosario al final de la sección 9. La clase de peligro de un material refleja los riesgos que están asociados con el mismo. Hay 9 clases distintas de riesgos. Los tipos de materiales incluidos en estas 9 clases se muestran en la figura 9. 1. Un documento de embarque describe los materiales peligrosos que se están transportando. Las órdenes de envío, los conocimientos de embarque y los manifiestos de carga son todos los documentos de embarque. La figura 9.6 muestra un ejemplo de un documento de envío. Después de un accidente o de un derrame o fuga de materiales peligrosos, el conductor puede encontrarse lesionado o imposibilitado de informar los riesgos de los materiales que transporta. Los bomberos y la policía pueden evitar o disminuir los daños y las lesiones en el lugar si saben que materiales peligrosos están siendo transportados. La vida del conductor y la de otras personas puede depender de la rapidez con que se encuentren los documentos de embarque. Por esa razón, las normas exigen que los embarcadores describan correctamente los materiales peligrosos e incluyan en los documentos de embarque un número telefónico para reacción ante la emergencia. Los transportistas y conductores identifiquen rápidamente los documentos de embarque de los materiales peligrosos, o que la guarden arriba de todos los demás documentos de envío y que guarden la información requerida sobre la respuesta de emergencia con los documentos de embarque. Los conductores guarden los documentos de embarque de los materiales peligrosos en una bolsa en la puerta del conductor, a la vista y al alcance inmediato de la mano con el cinturón del asiento ajustado mientras conduce, o en el asiento del conductor si se baja del vehículo. 9.3.2. Etiquetas de los paquetes. Los embarcadores ponen etiquetas de advertencia con forma de diamante en la mayoría de los empaques de materiales peligrosos. Estas etiquetas informan a los demás del peligro. Si la etiqueta con forma de diamante no encaja en el paquete, los embarcadores pueden poner la etiqueta en una banderita adherida con seguridad al paquete. Por ejemplo, los cilindros de gas comprimido que no llevan una etiqueta deben tener banderitas o calcomanías.
Las etiquetas son semejantes a los ejemplos que se muestran en la figura 9.2.9, 3.3, lista de productos regulados. Rótulo. Los rótulos se usan para advertir a los demás sobre la presencia de una carga de materiales peligrosos. Son señales que se ponen en el exterior del vehículo y de los paquetes a granel para identificar la clase de riesgo de la carga. Un vehículo rotulado debe tener por lo menos 4 rótulos idénticos colocados al frente, a ambos lados y en la parte trasera del vehículo. Ver la figura 9.3. Los rótulos deben ser legibles desde las 4 direcciones. Miden cuando menos de 250 milímetros o 9,84 pulgadas cuadradas y se colocan en posición vertical sobre uno de los vértices formando un rombo. Los tanques de carga y otros empaques a granel muestran el número de identificación de su contenido en rótulos o carteles anaranjados o en cuadrados blancos del mismo tamaño que los rótulos. El número de identificación es un código de 4 dígitos que el personal de emergencia utiliza para identificar los materiales peligrosos. Puede ser utilizado para identificar más de una sustancia química, y está precedido por las letras NA o UN. La Guía de Respuesta a Emergencias, ERG, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, DOT, detalla las sustancias químicas y sus números de identificación asignados. Hay 3 listas principales usadas por los embarcadores, transportistas y conductores cuando se trata de identificar materiales peligrosos. Antes de transportar un material, busque su nombre en las 3 listas. Algunos materiales están en todas las listas, otros solo en una. Siempre revise las siguientes listas. Sección 172.101, la tabla de materiales peligrosos. Apéndice A de la sección 172.101, lista de sustancias peligrosas y cantidades que se deben reportar. Apéndice B de la sección 172.101, lista de contaminantes marinos. La tabla de materiales peligrosos. La figura 9.4 muestra parte de la tabla de materiales peligrosos. La columna 1 indica el modo de embarque en el que influye la entrada y demás información relacionada con la descripción del envío. Las siguientes 5 columnas muestran el nombre de embarque de cada material, la clase o división de riesgo, el número de identificación, el grupo de empaque y las etiquetas requeridas. En la columna 1 de la tabla pueden aparecer 6 símbolos diferentes, y muestra el nombre del embarque correspondiente, la clase de riesgo y el grupo de empaque que se debe utilizar, aun cuando el material no esté comprendido en la definición de la clase de riesgo. A significa que el material peligroso descrito en la columna 2 está sujeto al HMR solo cuando es ofrecido o se pretende transportarlo por aire, a menos que sea una sustancia peligrosa o un desecho peligroso. W significa que el material peligroso descrito en la columna 2 está sujeto al HMR solo cuando es ofrecido o se pretende transportarlo por agua, a menos que sea una sustancia peligrosa, un desecho peligroso o un contaminante marino. D significa que el nombre de embarque correspondiente es apropiado para describir materiales para el transporte nacional, pero que tal vez no sea apropiado para el transporte internacional. Identifica un nombre de embarque adecuado que se usa para describir materiales en el transporte internacional. Se puede usar un nombre de embarque diferente cuando solo está involucrado el transporte nacional/diagonal doméstico. G significa que el material peligroso detallado en la columna 2 es un nombre de embarque genérico que debe estar acompañado del nombre técnico en los documentos de embarque. El nombre técnico es la sustancia química específica que hace que el producto sea una sustancia peligrosa. La columna 3 muestra la clase o división de riesgo del material o la palabra prohibido, forbidden. Nunca transporte materiales clasificados como prohibidos. Usted debe colocar los rótulos de embarque según la cantidad y la clase de riesgo del material transportado. Usted puede decidir qué rótulos. La columna 2 detalla los nombres de embarque correspondientes y las descripciones de los materiales regulados. Las entradas están en orden alfabético, de modo que usted pueda encontrar rápidamente la entrada correcta. La tabla muestra los nombres de embarque correspondientes en caracteres regulares. Los documentos de embarque deben mostrar los nombres de envío correspondientes. Los nombres que aparecen en cursiva no son nombres de envío adecuados. Clase de peligro del material. Cantidad que se está enviando. Cantidad de todos los materiales peligrosos de todas las clases en su vehículo. La columna 4 enumera el número de identificación para cada nombre de embarque correspondiente. Los números de identificación están precedidos por las letras UN, O, NA, OR, IDE. Las letras NA están asociadas a los nombres de embarque correspondientes que solo se usan dentro de los Estados Unidos y hacia y desde Canadá. Las letras IDE están asociadas con el nombre propio de envío reconocido por la International Civil Aviation Organization, ICAO, instrucciones técnicas para transportación por aire. La identificación debe aparecer en los documentos de embarque como parte de la descripción de envío y también aparece en el empaque. Asimismo debe aparecer en los tanques de carga y otros empaques a granel. La policía y los bomberos usan este número para identificar rápidamente los materiales peligrosos. La columna 5 muestra el grupo de empaque, en números romanos, asignado a un material. La columna 6 muestra las etiquetas de advertencia de peligro que los embarcadores deben colocar en los paquetes que contienen materiales peligrosos.
Algunos productos requieren el uso de más de una etiqueta debido a la presencia de un doble peligro. La columna 7 detalla los códigos para las disposiciones especiales, adicionales que se aplican para estos materiales. Cuando hay una entrada en esta columna, debe buscar información específica en el reglamento federal. Los números 1 a 6 de esta columna indican que el material peligroso es una sustancia con riesgo de inhalación tóxica, VIH. Hay requisitos especiales para los documentos de embarque, las marcas y los rótulos de los materiales con peligro de inhalación tóxica, VIH. La columna 8 es una columna de 3 partes que muestra los números de sección que cubren los requisitos de empaque para cada material peligroso. Nota: las columnas 9 y 10 no se aplican al transporte por carretera. Apéndice A de la sección 172.101 del título 49 del Código de Regulaciones Federales. Lista de sustancias peligrosas y cantidades reportables. El Departamento de Transporte, DOT, y la Agencia de Protección Ambiental, EPA, necesitan recibir información sobre todo derrame de las sustancias peligrosas detalladas en la lista de sustancias peligrosas y cantidades reportables. Ver la figura 9.5. La columna 2 de la lista muestra la cantidad que se debe reportar de cada producto RQ. Cuando estos materiales están siendo transportados en una cantidad que se debe reportar o mayor en un paquete, el embarcador exhibe las letras RQ en los documentos de embarque y en el paquete. Las letras RQ pueden aparecer antes o después de la descripción básica. Usted o su patrón deben reportar cualquier derrame de estos materiales que ocurra en una cantidad que se debe reportar, si las palabras inhalación azar, riesgo de inhalación, figuran en los documentos de embarque o en el paquete. Las reglas exigen la colocación de rótulos con la inscripción Poison inhalación azar, riesgo de inhalación tóxica, o poison gas, gas tóxico, según corresponda. Estos rótulos se deben usar además de otros que puedan ser obligatorios de acuerdo con la clase de riesgo del producto. Asegúrese de que el rótulo con la clase de riesgo y el rótulo con la inscripción Poison inhalación azar estén siempre visibles aun cuando transporte cantidades pequeñas. Apéndice B de la sección 172.101 del título 49 del Código de Regulaciones Federales. Lista de contaminantes marinos. El apéndice B es un listado de sustancias químicas tóxicas para la vida marina. En el caso de transporte en carreteras, esta lista se utiliza solamente para sustancias químicas transportadas en contenedores con capacidad superior a 119 galones, 450 litros, sin rótulo según la especificación del HMR. Todos los paquetes a granel que contengan un contaminante marítimo deben exhibir la marca correspondiente, un triángulo blanco con un pez y una X que lo atraviesa. Esta marca, que no es un rótulo, también se debe exhibir en el exterior del vehículo. Además, se debe colocar una anotación en los documentos de embarque cerca de la descripción del material con las palabras Marine Pollutant, contaminante marítimo. 9.3.4. El documento de embarque. El documento de embarque que se muestra en la figura 9.6 describe un embarque. Un documento de envío para materiales peligrosos debe incluir números de páginas si los documentos de embarque tienen más de una página. La primera página debe indicar el número total de páginas. Por ejemplo, página 1 de 4. Una descripción de envío adecuada para cada material peligroso. Una certificación del embarcador firmada por el embarcador, en la que diga que el embarque se preparó de acuerdo con el reglamento. 9.3.5. La descripción del artículo. Cuando el documento de embarque describe productos tanto peligrosos como no peligrosos, los materiales peligrosos deben detallarse en una de las siguientes maneras. Describirse primero, resaltados en un color contrastante o identificarse con una X, puesta antes del nombre del embarque, N grados de ID, nombre de embarque, clase de riesgo, grupo de empaque, en una columna titulada HM, materiales peligrosos. Si el paquete contiene una cantidad reportable, se pueden utilizar las letras RQ, cantidad reportable, en lugar de la X. La descripción básica de un material peligroso debe incluir, en este orden, el número de identificación, el nombre apropiado de embarque, la clase o división de riesgo y el grupo de empaque, si fuese necesario. El grupo de empaque se indica en números romanos y puede estar precedido por PG. El número de identificación, el nombre de embarque y la clase de riesgo no deben abreviarse, a menos que esté específicamente autorizado en el reglamento de materiales peligrosos. La descripción también debe mostrar la cantidad total y la unidad de medida, el número y tipo de cada paquete, por ejemplo, 6 tambores. Las letras RQ, si es una cantidad reportable. Si figuran las letras RQ, el nombre de la sustancia peligrosa, si no se incluye en el nombre de embarque. Para todos los materiales marcados con la letra G, genéricos, en la columna 1, el nombre técnico del material peligroso. Los documentos de embarque también deben incluir un número de teléfono para respuesta a emergencias, salvo que esté exento. Dicho número es responsabilidad del embarcador. Los servicios de emergencias podrán utilizar ese teléfono para obtener información acerca de cualquier material peligroso involucrado en un derrame o incendio.
El número de teléfono debe ser el número de la persona que ofrece el material peligroso para su transporte, si el embarcador / consignatario es el proveedor de la información de respuestas ante emergencia, RI, o el número de una agencia u organización capaz de proporcionar la información detallada que se requiere en el párrafo A2 de esta sección y que acepte la responsabilidad de ello. La persona registrada con el proveedor de RI debe identificarse por nombre, o número de contrato u otro identificador único asignado por el proveedor de RI en el documento de embarque. Los embarcadores también deben proporcionar información de respuestas ante emergencia al transportista motorizado por cada material peligroso que está siendo embarcado. La información de emergencia debe poder usarse fuera del vehículo motorizado y debe proporcionar información sobre cómo hacer frente con seguridad a los incidentes relacionados con el material. Debe incluir la siguiente información cuando menos: la descripción básica y el nombre técnico, riesgos inmediatos para la salud, riesgos de incendio o explosión, precauciones que se deben tomar de inmediato en caso de un accidente o incidente, métodos inmediatos para manejar incendios, métodos iniciales para manejar derrames o fugas, en ausencia de incendio, y medidas preliminares de primeros auxilios. Dicha información puede estar en los documentos de embarque o en algún otro documento que incluya la descripción básica y el nombre técnico del material peligroso. O puede estar en un libro de guía tal como la Emergency Response Guidebook, ERG, por sus siglas en inglés, o, en español, Guía de Respuesta a Emergencias. Los transportistas motorizados pueden ayudar a los embarcadores guardando un ERG en cada vehículo que transporta materiales peligrosos. El conductor debe proporcionar la información sobre reacción ante emergencia a cualquier autoridad federal, estatal o local que esté respondiendo a un incidente con materiales peligrosos o investigando uno. La cantidad total y el número y tipo de paquetes deben aparecer antes o después de la descripción básica. El tipo de empaque y la unidad de medida pueden abreviarse. Por ejemplo, 10 si tienes un 1263, pintura, 3, PG2, 500 LB. El embarcador de desechos peligrosos debe colocar la palabra waste, desecho, antes del nombre apropiado de embarque correspondiente al material en el documento de embarque, manifiesto de desechos peligrosos. Por ejemplo, un 1090, residuos de acetona, 3, PG2. Un material no peligroso no puede ser descrito usando una clase de peligro o un número de identificación. Los embarcadores deben conservar una copia de los documentos de embarque, o una imagen electrónica de los mismos, durante 2 años, 3 años en caso de desechos peligrosos, después de que el material es aceptado por el transportista inicial. Si un transportista solo proporciona el servicio de transporte y no es el originador del embarque, el transportista debe conservar una copia del documento de embarque, o una imagen electrónica del mismo, durante 1 año. Nota importante: para ver los requisitos normativos completos para el transporte de materiales peligrosos, se debe consultar el Código de Reglamentos Federales, Título 49, partes 171 a 185. 9.3.6 Certificación del embarcador. Cuando el embarcador empaca materiales peligrosos, debe certificar que el paquete ha sido preparado de acuerdo con los reglamentos pertinentes. La certificación firmada por el embarcador aparece en el documento de embarque original. Las únicas excepciones son cuando un embarcador es un transportista privado que transporta su propio producto y cuando el paquete es proporcionado por el transportista, por ejemplo, un tanque de carga. A menos que un paquete sea claramente inseguro o que no cumpla con el HMR, usted puede aceptar la certificación del embarcador tocante al empaque adecuado. Algunos transportistas tienen normas adicionales acerca del transporte de materiales peligrosos. Cuando acepte embarques, siga las reglas de su patrón. 9.3.7 Marcas y etiquetas en los paquetes. Los embarcadores imprimen las marcas exigidas directamente sobre el paquete, sobre una etiqueta adherida o sobre un marbete. Una marca importante del paquete es el nombre del material peligroso, que es el mismo nombre que figura en el documento de embarque. Los requisitos para colocar marcas varían según el tamaño del paquete y el material que se transporta. Cuando se requiera, el embarcador pondrá lo siguiente en el paquete: nombre y dirección del embarcador o consignatario, nombre de embarque y número de identificación del material peligroso. Etiquetas requeridas. Es conveniente revisar que el documento de embarque coincida con las marcas y las etiquetas. Siempre asegúrese de que el embarcador incluya la descripción básica correcta en el documento de embarque y verifique que los paquetes tengan las etiquetas correspondientes. Si usted no está familiarizado con el material, solicite al embarcador que se comunique con su oficina. Si las reglas así lo exigen, el embarcador deberá colocar RQ, cantidad y portaval, marine pollutant, contaminante marítimo, biohazard, riesgo biológico, hot, caliente, o inhalación, hazard, riesgo de inhalación, en el paquete. Los paquetes con contenedores de líquidos en su interior también tendrán marcas orientadoras con flechas apuntando en la dirección correcta hacia arriba. Las etiquetas usadas siempre reflejan la clase de peligro del producto. Si un paquete necesita más de una etiqueta,
Estas deben de ir juntas y cerca del nombre apropiado de embarque. 3.8. Cómo reconocer los materiales peligrosos. Aprenda a reconocer los envíos de materiales peligrosos. Para averiguar si en el embarque hay materiales peligrosos, verifique si el documento de embarque contiene una entrada con el nombre de embarque correspondiente, clase de peligro y número de identificación. Una entrada resaltada o una con una X con RQ en la columna de materiales peligrosos. Otros indicios que sugieren la existencia de materiales peligrosos. ¿En qué negocio está el embarcador? Comerciante de pinturas. ¿Suministros químicos? ¿Casa de suministros científicos? ¿Control de plagas o proveedor agropecuario? ¿Comerciante de explosivos, municiones o fuegos artificiales? ¿Hay tanques con etiquetas con forma de diamante o rótulos en el negocio? ¿Qué tipo de paquetes se está enviando? Los cilindros y los tambores generalmente se usan para envíos de materiales peligrosos. Hay en el paquete una etiqueta indicando la clase de peligro, el nombre del envío correspondiente o un número de identificación. Hay algunas precauciones para el manejo. Cuando transporte desechos peligrosos, usted debe firmar a mano y llevar un manifiesto uniforme de desechos peligrosos. El nombre y el número de registro de la EPA de los embarcadores, transportistas y el destino deben aparecer en el manifiesto. Los embarcadores deben preparar, fechar y firmar a mano el manifiesto. Trate el manifiesto como un documento de envío cuando transporte desechos. Solo del envío de desechos a otro transportista registrado o instalación de desechos / tratamiento. Cada transportista que lleve el envío debe firmar a mano el manifiesto. Después de que usted entregue el envío, guarde su copia del manifiesto. Cada copia debe tener todas las firmas y fechas necesarias, incluyendo las de la persona a quien usted entregó los desechos. 9 de marzo de 2010, rotulación. Aplique al vehículo los rótulos correspondientes antes de conducirlo. Solo se permite mover un vehículo que no tiene los rótulos correspondientes durante una emergencia, a fin de proteger la vida o la propiedad. Los rótulos deben estar en ambos lados y en ambos extremos del vehículo. Cada rótulo debe verse fácilmente desde la dirección hacia la que apunta, estar colocado de modo que las palabras o los números estén nivelados y se lean de izquierda a derecha. Estar colocado a 3 pulgadas, 8 centímetros, como mínimo de cualquier otra marca. Estar alejado de accesorios o dispositivos, como escaleras, puertas o lonas. Estar limpio y sin daños de modo que el color, la forma y el mensaje se vean con facilidad. Estar colocado sobre un fondo de color contrastante. Está prohibido el uso de rótulos con inscripciones como Drive Safely, conduzca con precaución, o frases similares. El rótulo delantero puede estar colocado en el parte delantera del tractor o del remolque. Para decidir qué rótulos usar, usted debe saber la clase de riesgo de los materiales, la cantidad de materiales peligrosos embarcados, el peso total de todas las clases de materiales peligrosos que transporta en su vehículo. 9 de marzo de 2011, tabla de rótulos. Existen dos tablas de rótulos, la tabla 1 y la tabla 2. La tabla 1 muestra los materiales que requieren rótulos, independientemente de la cantidad transportada. Ver la figura 9.7. Salvo para empaques a granel, las clases de riesgo de la tabla 2 necesitan rótulos solo cuando la cantidad total transportada sea de 1,001 libras o más, incluido el paquete. Sume las cantidades de todos los documentos de embarque para todos los productos de la tabla 2 que lleve a bordo. Ver la figura 9.8. Puede utilizar rótulos con la leyenda Dangerous, peligroso, en lugar de rótulos separados para clase de peligro de la tabla 2 en los siguientes casos. Cuando tenga 1,001 libras o más de carga no a granel de 2 o más categorías de clase de riesgo de la tabla 2 que requiera rótulos distintos, y cuando la carga no supere las 2,205 libras o más de material de cualquier clase de riesgo de la tabla 2 en un solo lugar. Para este material debe usar el rótulo específico. El rótulo peligroso es optativo, no obligatorio. Siempre puede colocar rótulos con el nombre del material. Si las palabras inhalación azar, riesgo de inhalación, aparecen en el documento de embarque o el empaque, usted debe exhibir rótulos con la leyenda poison gas, gas tóxico, o poison inhalation, inhalación tóxica, además de cualquier otro rótulo requerido por la clase de riesgo del producto. La excepción de las 1,000 libras no rige para estos materiales. Los materiales con un riesgo de peligro secundario al mojarse deben tener colocado el rótulo con la leyenda Dangerous when WT, peligroso al mojarse, además de cualquier otro rótulo requerido por la clase de riesgo del producto. La excepción de las 1,000 libras para rotulación no rige para estos materiales. Los rótulos que se utilizan para identificar clases de riesgo principales y secundarias de un material deben exhibir el número de clase o división de riesgo en el ángulo inferior del rótulo. Los rótulos de riesgo secundario colocados de manera permanente que no tengan el número de clase de riesgo se pueden utilizar siempre y cuando cumplan con las especificaciones de color. Se pueden colocar rótulos para indicar materiales peligrosos incluso cuando no sea obligatorio hacerlo, siempre y cuando el rótulo identifique el riesgo del material que se transporta. Un empaque a granel es un recipiente simple con capacidad para 119 galones o más.
Tanto el empaque a granel como el vehículo que lo transporta deben estar rotulados aunque contengan solo el desecho de un material peligroso. Algunos empaques a granel solo deben estar rotulados en dos lados opuestos o pueden tener etiquetas. Todos los demás empaques a granel deben tener rótulos en los cuatro lados. Apartados 9, 1, 9, 2 y 9, 3. Ponga a prueba sus conocimientos. 1. Los embarcadores realizan el empaque a fin de llene el espacio en blanco, el material. 2. Los conductores rotulan sus vehículos para llene el espacio en blanco, el riesgo. 3. ¿Cuáles son las tres cosas que necesita saber para decidir qué rótulos, si corresponde, debe utilizar? 4. El número de identificación de materiales peligrosos debe figurar en llene el espacio en blanco y en llene el espacio en blanco. El número de identificación también debe figurar en tanques de carga y en otros empaques a granel. 5. Donde debe llevar los documentos de embarque que describen materiales peligrosos. Estas preguntas pueden aparecer en la prueba. Si no las puede responder todas, vuelva a leer los apartados 9, 1, 9, 2 y 9, 3, 9, 4, carga y descarga. Haga todo lo posible para proteger los contenedores de materiales peligrosos. No use herramientas que puedan dañar los recipientes o alguna otra clase de empaque durante la carga. No use ganchos. 9. 4.1 Requisitos generales de carga. Antes de cargar y descargar, ponga el freno de estacionamiento. Asegúrese de que el vehículo no se mueva. Muchos productos se vuelven más peligrosos cuando están expuestos al calor. Cargue los materiales peligrosos lejos de fuentes de calor. Fíjese si hay señales de fugas o contenedores dañados. Las fugas anuncian problemas. No transporte paquetes con fugas, ya que según el material que se esté transportando, usted, su camión u otras personas podrían correr peligro. Es ilegal mover un vehículo que tenga una fuga de materiales peligrosos. Los contenedores de materiales peligrosos se deben amarrar para prevenir el movimiento de los paquetes durante su transporte. No fumar. Cuando se halle cargando o descargando materiales peligrosos, mantenga lejos el fuego. No permita que se fume cerca del vehículo ni de materiales de las siguientes clases. Clase 1, explosivos. Clase 2, 1, gases inflamables. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, oxidantes. Asegure contra el movimiento. Coloque flejes en los contenedores para que no se caigan, deslicen o salten mientras están siendo transportados. Tenga mucho cuidado cuando cargue contenedores que tengan válvulas u otros accesorios. Todos los paquetes de materiales peligrosos deben estar asegurados durante el transporte. Después de cargar, no habrá ningún empaque durante el viaje. Nunca transfiera materiales peligrosos de un empaque a otro mientras se halle en tránsito. Usted puede vaciar un tanque de carga, pero no vacíe ningún otro empaque mientras el mismo esté en el vehículo. Normas para el uso de calentadores de carga. Hay normas especiales para cargar calefactores de carga. Clase 1, explosivos. Clase 2, 1, gases inflamables. Clase 3, líquidos inflamables. Las normas generalmente prohíben el uso de los calentadores de carga, incluyendo unidades automáticas de aire acondicionado o a diagonal calentadores de carga. A menos que conozca todas las reglas pertinentes, no cargue los productos antes mencionados en un espacio para carga en el que haya un calentador. Use espacio de carga cerrado. Usted no puede tener cargas que cuelguen o se rocen, que sean clase 1, explosivos, clase 4, sólidos inflamables, clase 5, oxidantes. Usted debe cargar estos materiales peligrosos en un espacio de carga cerrado a menos que todos los paquetes sean resistentes al fuego y al agua, estén cubiertos con una lona resistente al fuego y al agua. Precauciones para peligros específicos, materiales de clase 1, explosivos. Apague el motor antes de cargar o descargar cualquier explosivo. Después revise el espacio de carga. Usted debe desactivar los calentadores de carga. Debe desconectar las fuentes de energía del calentador y drenar los tanques de combustible del calentador. Debe asegurarse de que no hay puntas filosas que puedan dañar la carga. Debe verificar si hay tornillos, tuercas, clavos, paneles laterales rotos y tablas del piso rotas. Usar un revestimiento para el piso con explosivos de división 1.1, 1.2 o 1.3. Los pisos deben estar bien ajustados y el revestimiento debe ser de material no metálico o de metal no ferroso. Metales no ferrosos son cualquier metal que no contenga hierro ni aleaciones de hierro. Ponga especial cuidado para proteger los explosivos. Nunca use ganchos u otras herramientas de metal. Nunca deje caer, lance o haga rodar los paquetes. Proteja los paquetes de explosivos de otra carga transportada que pudiera causar daño. No transfiera materiales de la división 1.1, 1.2 o 1.3 de un vehículo a otro en una carretera pública excepto en una emergencia. Si es necesario hacer una transferencia de emergencia por razones de seguridad, ponga reflectores rojos de advertencia, banderines o linternas eléctricas. Usted debe advertir a otros en la carretera.
Nunca transporte paquetes de explosivos dañados. No lleve un paquete que esté húmedo o que tenga una mancha aceitosa. No transporte explosivos de la división 1.1 o 1.2 en combinaciones de vehículos si hay un tanque de carga en la combinación con marcas o rótulos. El otro vehículo de la combinación contiene, división 1.1a, explosivos iniciadores. Materiales de paquetes de la clase 7, material radioactivo, etiquetados, yellow 3, amarillo 3. Materiales de la división 2.3, gases tóxicos, zona peligro A o B o de la división 6.1, venenos, zona de peligro A. Materiales peligrosos en un tanque portátil, en un tanque que se ajuste a las especificaciones 106A o 110A del Departamento de Transporte. Materiales de clase 4, sólidos inflamables, y clase 5, oxidantes. Los materiales de la clase 4 son sólidos que reaccionan, y producen fuego y explosión, ante el agua, el calor y el aire, e incluso en forma espontánea. Los materiales de las clases 4 y 5 deben estar en un lugar completamente cerrado dentro del vehículo o cubiertos de manera segura, y, dado que estos materiales se tornan inestables y peligrosos al mojarse, deben mantenerse secos cuando estén en tránsito y durante el proceso de carga y descarga. Los materiales susceptibles de combustión espontánea o aumento de temperatura se deben transportar en vehículos con ventilación suficiente. Materiales de clase 8, materiales corrosivos. Si está cargando a mano, cargue los contenedores rompibles de líquido corrosivo uno por uno. Póngalos en la posición correcta. No los deje caer ni rodar y cárguelos en una superficie nivelada. Apile damajuanas solo si las hileras de abajo pueden soportar el peso de las hileras de arriba con seguridad. No cargue ácido nítrico encima de ningún otro producto. Coloque las baterías, acumuladores, cargadas de modo que el líquido no se derrame, y manténgalas con el lado correcto hacia arriba. Asegúrese de que otras cargas no vayan a caerse sobre las baterías ni produzcan un cortocircuito. Nunca cargue líquidos corrosivos cerca o encima de división 1.4, explosivos C. División 4.1, sólidos inflamables. División 4.3, materiales que se tornan peligrosos al mojarse. Clase 5, oxidantes. División 2.3, zona B, gases tóxicos. Nunca cargue líquidos corrosivos con los siguientes materiales. Divisiones 1, 1 o 1.2, divisiones 1, 3, división 1, 5, agentes explosivos. División 2, 3, zona A, gases tóxicos. División 4, 2, materiales de combustión espontánea. División 6, 1, PGI, zona A, líquidos tóxicos. Clase 2, gases comprimidos, incluidos líquidos criogénicos. Si su vehículo no está provisto de estantes para los cilindros, el piso del espacio de carga debe ser plano. Coloque los cilindros, en posición vertical, en estantes fijos del vehículo o en cajas que eviten que se volteen. Los cilindros se pueden cargar en posición horizontal, acostados, si tienen la válvula de descarga en el espacio para el vapor. Materiales de las divisiones 2.3, gas tóxico, o 6.1, veneno. Nunca transporte estos materiales en contenedores con interconexiones. Nunca cargue un paquete rotulado, poison, veneno, o poison inhalation azar, riesgo de inhalación tóxica, en la cabina del conductor o en el compartimiento para dormir, ni junto con productos alimenticios para el consumo humano o animal. Hay reglas especiales para cargar y descargar materiales de clase 2 en tanques de carga. Usted debe recibir capacitación especial para hacerlo. Materiales de clase 7, materiales radioactivos. Algunos paquetes de materiales de clase 7, radioactivos, llevan un número llamado índice de transporte. El embarcador etiqueta estos paquetes con las leyendas Radioactive 2, Radioactivo 2, o Radioactivo 3, Radioactivo 3, y anota el índice de transporte del paquete en la etiqueta. La radiación rodea cada paquete, pasando a través de todos los paquetes que están cerca. Para tratar este problema, el número de paquetes que usted puede cargar juntos está controlado. Su cercanía a las personas, animales y filme no expuesto está también controlada. El índice de transporte indica el grado de control necesario durante el transporte. El índice total de transporte de todos los paquetes cargados en un vehículo no debe ser superior a 50. La tabla de esta sección muestra las reglas que rigen para cada índice de transporte, 49 CFR 177 a 842. También muestra la distancia que se debe dejar entre los materiales de la clase 7, radioactivos, y personas, animales o películas. Por ejemplo, no puede colocar un paquete con un índice de transporte de 1.1 a una distancia menos de 2 pies de las personas o de las paredes del espacio de carga, cargas mixtas. Las reglas exigen que algunos productos se carguen por separado, es decir, no puede cargarlos juntos en el mismo espacio de carga. La figura 9.9 enumera algunos ejemplos. El reglamento, tabla de segregación para materiales peligrosos, menciona otros materiales que se deben mantener separados. Apartado 9.4. Ponga a prueba sus conocimientos.
1. ¿Cuáles son las clases de riesgos cerca de las cuales no debe fumar? 2. ¿Cuáles son las 3 clases de riesgos que no se deben cargarse en un remolque que tenga una unidad de calefacción o aire acondicionado? 3. El revestimiento del piso que se exige para materiales de la división 1.1 o 1.2 debe ser de acero inoxidable. 4. En la plataforma del embarcador se le entrega un documento por 100 envases de cartón de ácido para baterías. Usted ya tiene 100 libras de cianuro de plata a bordo. ¿Qué precauciones debe tomar? 5. Mencione una clase de riesgo que use. Índices de transporte para determinar la cantidad que se puede cargar en un solo vehículo. Estas preguntas pueden aparecer en la prueba. Si no las puede responder todas, vuelva a leer el apartado 9.4. 9.5. Marcación, carga y descarga de empaques a granel. En el glosario al final de esta sección se encuentra el significado del término, a granel. Los tanques de carga son recipientes para carga a granel, fijados a un vehículo de manera permanente. Los tanques de carga permanecen en el vehículo cuando usted los carga y los descarga. Los tanques portátiles son recipientes para carga a granel que no están fijados al vehículo de manera permanente. El producto es cargado o descargado mientras los tanques portátiles están lejos del vehículo. Después los tanques portátiles se ponen en un vehículo para ser transportados. Hay muchos tipos de tanques de carga en uso. Los tanques de carga más comunes son los MC306 para líquidos y los MC331 para gases. Usted debe exhibir el número de identificación de los materiales peligrosos en los tanques portátiles y en los tanques de carga y en otros empaques a granel, tal como los camiones de volcar basura. Los números de identificación están en la columna 4 de la tabla de materiales peligrosos. Las normas requieren números negros de 100 milímetros, 3, 9 pulgadas, en paneles anaranjados, rótulos, o un fondo blanco con forma de diamante si no se requiere rótulo. Los tanques de carga de especificación deben mostrar marcas con la fecha de la repetición de la prueba. Los tanques portátiles también deben mostrar el nombre del arrendatario o el dueño. También deben exhibir el nombre de embarque del contenido en dos lados opuestos. Las letras del nombre de embarque deben ser de al menos 2 pulgadas de altura sobre los tanques portátiles con capacidad de más de 1,000 galones y 1 pulgada de altura sobre los tanques portátiles con capacidad de menos de 1,000 galones. El número de la identificación debe aparecer en cada lado y sobre cada extremo de un tanque portátil u otros empaques a granel que contengan 1,000 galones o más y en dos lados opuestos, si el tanque portátil contiene menos de 1,000 galones. Los números de identificación deben ser visibles aun cuando el tanque portátil esté sobre el vehículo a motor. Si no son visibles, usted debe exhibir el número de identificación a ambos lados y extremos del vehículo motorizado. Los recipientes intermedios para graneles, IBC, son paquetes a granel pero no se exige que lleven el nombre del propietario ni del embarque. 9.5.2. Carga de los tanques. La persona a cargo de cargar y descargar un tanque de carga debe estar segura de que hay una persona calificada que vigile constantemente. La persona que está vigilando cómo se carga o se descarga debe estar alerta, tener una vista clara del tanque de carga, estar a 25 pies del tanque, conocer el peligro de los materiales manejados, conocer los procedimientos a seguir en una emergencia, estar autorizado a mover el tanque de carga y ser capaz de hacerlo. Hay reglas especiales para el tratamiento de tanques que transportan propano y amoníaco anhidro. Cierre todas las bocas de acceso y las válvulas antes de mover un tanque de materiales peligrosos, sin importar cuán pequeña sea la cantidad dentro del tanque o cuán corta sea la distancia. Las bocas de acceso y las válvulas deben estar cerradas para prevenir fugas. De acuerdo con lo establecido en la sección 173.29 del título 49 del Código de Regulaciones Federales, es ilegal mover un tanque de carga con válvulas o tapas abiertas, a menos que esté vacío. 9.5.3. Líquidos inflamables. Apague el motor antes de cargar o descargar cualquier líquido inflamable. Solo haga funcionar el motor si es necesario para operar una bomba. Apoye correctamente el tanque de carga antes de llenarlo por un orificio abierto. Apoye el tanque antes de destapar el orificio de llenado, y manténgalo bien apoyado hasta después de cerrar el orificio de llenado. 9.5.4. Gas comprimido. Mantenga cerradas las válvulas de descarga líquida en un tanque de gas comprimido, excepto al cargar y descargar. A menos que su motor opere una bomba para transferir producto, apáguelo al cargar o descargar. Si usted usa el motor, apáguelo después de transferir el producto, antes de desenganchar la manguera. Desprenda todas las conexiones de carga y descarga antes de acoplar, desacoplar o mover un tanque de carga. Cuando los remolques y semirremolques estén desacoplados de la unidad motriz, siempre bloquéelos con cuñas a fin de inmovilizarlos. Apartado 9.5. Ponga a prueba sus conocimientos. 1. ¿Qué son los tanques de carga? 2. ¿En qué se diferencia un tanque portátil de un tanque de carga? 3. Su motor opera una bomba usada durante la entrega de gas comprimido. ¿Debería usted apagar el motor antes o después de desenganchar las mangueras después de la entrega? Estas preguntas pueden aparecer en la prueba. Si no las puede responder todas,
vuelva a leer el apartado 9.5. 9.6. Materiales peligrosos, reglas para manejar y estacionarse. 9.6.1. Estacionamiento con explosivos de la División 1.1, 1.2 o 1.3. Nunca estacione con explosivos de la División 1.1, 1.2 o 1.3 dentro de una distancia de 5 pies, 1.5 m, de la zona de circulación de la carretera, excepto por breves periodos de tiempo necesarios para las necesidades operativas del vehículo, por ejemplo, para la carga de combustible. No estacione a menos de 300 pies de un puente, túnel o edificio, un lugar donde se reúne la gente. Una fogata al aire libre. Si usted debe estacionar para hacer su trabajo, hágalo solo por poco tiempo. No estacione en propiedad privada a menos que el propietario haya sido advertido del peligro. Siempre debe haber alguien que vigile el vehículo estacionado. Usted puede dejar que otra persona lo vigile en su lugar solo si su vehículo está en la propiedad del embarcador, en la propiedad del transportista, en la propiedad del consignatario. Se le permite dejar su vehículo en un lugar seguro sin cuidado. Un lugar seguro es un lugar aprobado para estacionar vehículos que no están ocupados, cargados con explosivos. Las autoridades locales son por lo general las que designan los refugios seguros autorizados. 9.6.2. Estacionamiento de un vehículo rotulado que no transporte explosivos de la División 1.1, 1.2 o 1.3. Usted puede estacionar un vehículo rotulados, que no lleve explosivos, a una distancia de 5 pies de la zona de circulación de la carretera solo si su trabajo así lo requiere y solo por un breve periodo. Siempre debe haber alguien que vigile el vehículo cuando esté estacionado en la vía pública o en un andén de la carretera. No desacople un remolque y lo deje con materiales peligrosos en una calle pública. No estacione a menos de 300 pies de una fogata al aire libre. 9.6.3. Vigilancia de vehículos estacionados. La persona que ocupa un vehículo rotulado debe estar en el vehículo, despierto, y no en el camarote para dormir, o a menos de 100 pies del vehículo y verlo claramente. Ser consciente de la peligrosidad de los materiales transportados. Saber qué hacer en las emergencias. Ser capaz de mover el vehículo, de ser necesario. 9.6.4. No use cohetes luminosos. Su vehículo podría sufrir una avería y usted tendría que usar señales para su vehículo estacionado. Use triángulos reflectantes o luces eléctricas rojas. Nunca use señales de fuego como cohetes luminosos o mechas cuando esté cerca de un tanque utilizado para transportar líquidos inflamables de clase 3 o gases inflamables de la División 2.1, independientemente de si está cargado o vacío. Un vehículo cargado con explosivos de la División 1.1, 1.2 o 1.3. 9.6.5. Restricciones de rutas. Algunos estados y condados exigen permisos para transportar materiales o desechos peligrosos. Pueden limitar las rutas que usted puede usar. Las normas locales con respecto a las rutas y los permisos cambian con frecuencia. Es su trabajo como conductor averiguar si necesita permisos o debe usar rutas especiales. Asegúrese de tener toda la documentación necesaria antes de partir. Si usted trabaja para un transportista, pregunte a su despachador acerca de las restricciones aplicadas a las rutas o los permisos. Si usted es un camionero independiente y está planeando una nueva ruta, verifique con las agencias estatales los lugares por donde usted planea viajar. En algunas localidades se prohíbe el transporte de materiales peligrosos a través de túneles, por puentes u otras carreteras. Verifique siempre esta información antes de iniciar el viaje. Cada vez que conduzca con un vehículo rotulado, evite pasar por zonas muy pobladas, por muchedumbres, túneles, calles estrechas y callejones. Tome otras rutas, aunque sea inconveniente, a menos que no haya ningún otro camino. Nunca conduzca un vehículo rotulado cerca de fuegos al aire libre, a menos que vea que puede pasar con seguridad sin parar. Si transporta explosivos de la División 1.1, 1.2 o 1.3, debe contar con un plan de ruta por escrito y seguirlo. Los transportistas preparan dicho plan de ruta por anticipado y dan al conductor una copia. La ruta la puede planear usted mismo si levanta los explosivos en una ubicación que no sea la terminal de su patrón. Escriba el plan por anticipado. Quédese con una copia del mismo mientras transporta los explosivos. Entregue los envíos de explosivos solo a las personas autorizadas, o déjelos en sitios cerrados con llave diseñados para el almacenaje de explosivos. Un transportista debe escoger la ruta más segura para transportar materiales radioactivos que lleven rótulos. Después de escoger la ruta, el transportista debe poner al tanto al conductor acerca de los materiales radioactivos, y debe mostrarle el plan de ruta. 9.6.6. No fume. No fume dentro de un radio de 25 pies de un tanque rotulado de líquidos inflamables de clase 3 o gases de la División 2.1. Tampoco fume ni lleve un cigarrillo, un cigarro puro o una pipa encendidos dentro de un radio de 25 pies de distancia de cualquier vehículo que contenga materiales. Clase 1. Explosivos. Clase 3. Líquidos inflamables. Clase 4.1. Sólidos inflamables. Clase 4.2. Combustión espontánea. Clase 5.
Oxidantes. 9.6.7 Cargue combustible con el motor apagado. Apague el motor antes de cargar de combustible un vehículo motorizado que contenga materiales peligrosos. Siempre debe haber alguien con la manguera del surtidor, controlando el flujo de combustible. 9.6.8 Extinguidor de incendios 10B. C. La unidad motriz de los vehículos rotulados debe tener un extinguidor de incendios con una clase UL de 10B, C o más. 9.6.9 Revise las llantas. Asegúrese de que las llantas estén debidamente infladas. Revise todas las llantas del vehículo automotor al comienzo de cada viaje y cuando estacione. El único modo aceptable de revisar la presión de los neumáticos es usar un medidor a tales efectos. No conduzca con un neumático que tiene una fuga o que esté desinflado, excepto hasta el lugar más seguro para arreglarlo. Quite cualquier neumático que esté sobrecalentado. Colóquelo a una distancia prudencial de su vehículo. No conduzca hasta corregir la causa del sobrecalentamiento. Recuerde seguir las normas sobre estacionamiento y vigilancia de vehículos rotulados. Las mismas se aplican incluso para revisar, reparar o cambiar llantas. 9 de junio de 2010, donde llevar los documentos de embarque y la información de respuestas a emergencias. No acepte un embarque de materiales peligrosos sin un documento de embarque debidamente preparado. Un documento de embarque para materiales peligrosos siempre debe poder reconocerse con facilidad y se debe mantener donde otras personas puedan encontrarlo rápidamente después de un choque. Distinga claramente los documentos de embarque para materiales peligrosos de otros documentos o papeles, identificándolos o colocándolos sobre los demás papeles. Cuando esté detrás del volante, mantenga los documentos de embarque donde pueda alcanzarlos, sin necesidad de quitarse el cinturón de seguridad puesto, o en una bolsa de la puerta del conductor. Los documentos deben ser fácilmente visibles para alguien que entre a la cabina, cuando no esté manejando. Deje los documentos de embarque en la bolsa de la puerta del conductor o sobre el asiento del conductor. La información sobre respuestas a emergencias se debe guardar en el mismo lugar que el documento de embarque. Documentos para explosivos de la División 1.1, 1.2 o 1.3. El transportista debe entregarle a todo conductor que transporte explosivos de la División 1.1, 1.2 o 1.3 una copia de la sección 397 de las Regulaciones Federales de Seguridad para Transportistas Motorizados, FMCSR, y también las instrucciones escritas sobre qué hacer ante una demora o un accidente. Las instrucciones escritas deben incluir los nombres y números telefónicos de las personas a quienes se puede contactar, incluyendo los agentes de las empresas transportistas o los embarcadores, la naturaleza de los explosivos transportados, las precauciones que deben tomarse en las emergencias, tales como los incendios, accidentes o fugas. Los conductores deben firmar un recibo por estos documentos. Mientras maneje debe tener en su poder y estar familiarizado con lo siguiente: los documentos de embarque, instrucciones escritas para emergencias, plan de ruta escrito, una copia de la sección 397 de los FMCSR. 9 de junio de 2011, equipo para cloro. Un conductor que transporta cloro en un tanque de carga debe tener en el vehículo una máscara de gas aprobada. También debe tener un juego de herramientas de emergencia para controlar fugas en el calce de la platina de la tapa en la parte superior del tanque de carga. 9 de junio de 2012, párese antes de cruces de vías de ferrocarril. Está rotulado. Transporta cloro, independientemente de la cantidad. Tiene tanques de carga para transportar materiales peligrosos. Sea que estén llenos o vacíos, debe parar a una distancia de entre 15 y 50 pies. Antes de las vías de ferrocarril más próximas y cruzar solo cuando esté seguro de que no se aproxima ningún tren y que pueda pasar las vías sin detenerse. No cambie de marcha mientras cruza las vías. 9.7 Materiales peligrosos. Emergencias. 9.7.1 Guía de respuesta a emergencias. ERG. El Departamento de Transporte tiene una guía para bomberos, policía y trabajadores de la industria sobre cómo protegerse a sí mismos y al público de los materiales peligrosos. La guía está indexada por nombres de embarque y por número de identificación de los materiales peligrosos. El personal de emergencia busca estas cosas en los documentos de embarque. Esa es la razón por la cual resulta vital que el nombre de embarque, el número de identificación, la etiqueta y los rótulos sean correctos. 9.7.2 Choques e incidentes. En su calidad de conductor profesional, su tarea en el lugar de un choque o incidente es la siguiente: mantener a la gente alejada de la escena del accidente, limitar la propagación del material, solo si lo puede hacer con seguridad, comunicar la peligrosidad de los materiales al personal de respuesta a emergencias, proporcionar al personal de emergencia los documentos de embarque y la información que explica lo que debe hacer en una emergencia. Siga esta lista de control. Verifique que su compañero al volante se halle bien. Tenga con usted los documentos de embarque. Mantenga a la gente alejada y contra el viento. Advierta a los demás del peligro. Llame para pedir ayuda. Siga las instrucciones de su patrón. 9.7.3 Incendios. Podría tener que controlar incendios menores de camión en la carretera. Sin embargo, a menos que usted tenga el entrenamiento y el equipo para hacerlo, no combata incendios de materiales peligrosos.
Tratar con materiales peligrosos requiere entrenamiento especial y vestimenta protectora. Si descubre un incendio, llame para pedir ayuda. Puede utilizar el extinguidor de incendios para evitar que un incendio menor del camión se extienda a la carga hasta que lleguen los bomberos. Antes de abrir las puertas del remolque, tóquelas para ver si están calientes. Si lo están, es posible que tenga un incendio en la carga y no debe abrirlas, ya que esta acción dejaría entrar aire y avivaría el fuego. Sin aire, muchos incendios no pasan de ser un rescoldo, mientras llegan los bomberos, y así causan menos daño. Si su carga ya está ardiendo, no es seguro intentar combatir el fuego. Conserve los documentos de embarque en su poder para dárselos al personal de emergencia tan pronto como llegue. Advierta del peligro a terceros y manténgalos alejados. Si descubre una fuga en la carga, identifique el material peligroso que está perdiendo con la información que figura en los documentos de embarque, las etiquetas o la localización del paquete. No toque ningún material que se esté derramando. Mucha gente se lesiona al tocar materiales peligrosos. No trate de identificar el material ni de encontrar la fuente de una fuga por el olor. Los gases tóxicos pueden destruirle el sentido del olfato, lesionarlo o incluso matarlo, aunque no tengan olor. Nunca coma, beba ni fume cerca de una fuga o un derrame. Si hay un derrame de materiales peligrosos proveniente de su vehículo, no mueva el vehículo más de lo que sea necesario para la seguridad. Puede sacarlo de la carretera y alejarlo de lugares donde haya gente si esto contribuye a la seguridad, pero muévalo solo si puede hacerlo sin peligro para usted o para terceros. Si el vehículo está perdiendo materiales peligrosos, nunca continúe manejando para encontrar un teléfono, una parada para camiones o ayuda, ni se detenga por ningún otro motivo. Recuerde que el transportista tendrá que pagar por la limpieza de estacionamientos, carreteras y alcantarillas de desagüe contaminadas. Dado que el costo es enorme, no es conveniente dejar un largo reguero de contaminación. Si su vehículo está perdiendo materiales peligrosos, estaciónelo, proteja el área, permanezca en el lugar, envíe a otra persona por ayuda. Cuando envíe a alguien por ayuda, proporciónele una descripción de la emergencia, su ubicación exacta y la dirección en que viaja, su nombre, el nombre del transportista y el de la población o ciudad donde se encuentra su terminal, el nombre de embarque correspondiente, la clase de peligro y el número de identificación de los materiales peligrosos. Si los conoce, esta es mucha información para que alguien pueda recordarla, por lo que es conveniente proporcionársela por escrito a la persona que enviará en busca de ayuda. El equipo de respuesta a emergencias debe conocer esta información para poder encontrarlo a usted y hacerse cargo de la situación. Es posible que deban recorrer varias millas para llegar hasta donde usted está. Esta información les ayudará a llevar el equipo adecuado de una sola vez, para no tener que volver a buscarlo. Nunca mueva el vehículo si hacerlo causaría contaminación o dañaría el vehículo. Manténgase contra el viento y lejos de áreas de descanso, paradas para camiones, restaurantes y locales comerciales. Tampoco trate de reparar fugas, a menos que haya recibido capacitación y tenga el equipo para hacerlo de forma segura. Llame a su despachador o a su supervisor para pedir instrucciones y, si es necesario, para que envíe el personal de emergencia. 9.7.4 Respuestas a riesgos específicos. Clase 1. Explosivos. Si su vehículo se daña o tiene un accidente mientras transporta explosivos, advierta a los demás del peligro. Mantenga alejados a los espectadores. No permita que se fume o que se haga una fogata al aire libre cerca del vehículo. Si hay un incendio, advierta a todos sobre el peligro de explosión. Quite todos los explosivos antes de separar los vehículos envueltos en una colisión. Coloque los explosivos al menos a 200 pies de los vehículos y edificios ocupados. Permanezca a una distancia segura. Clase 2. Gases comprimidos. Si un gas comprimido se está fugando de su vehículo, advierta a los demás del peligro. Solo permita que se acerquen quienes están a cargo de apartar el peligro o los restos. Usted debe notificar al embarcador si un gas comprimido está involucrado en cualquier accidente. A menos que usted esté cargando de combustible a la plataforma usada en la construcción o mantenimiento de una carretera, no transfiera un gas comprimido inflamable de un tanque a otro en ninguna vía pública. Clase 3. Líquidos inflamables. Si usted transporta un líquido inflamable y tiene un accidente o si su vehículo se avería, evite que se acumule una multitud de espectadores. Advierta a las personas del peligro. No permita que fumen. Nunca transporte un tanque de carga que tiene una fuga más lejos de lo necesario para llegar a un lugar seguro. Salga de la carretera si puede hacerlo con seguridad. No transfiera líquidos inflamables de un vehículo a otro en la vía pública, excepto en una emergencia. Clase 4. Sólidos inflamables. Y clase 5. Materiales oxidantes. Si se derrama un sólido inflamable o un oxidante, advierta a los demás del peligro. No abra paquetes que estén ardiendo sin llama de sólidos inflamables. Sáquelos del vehículo si puede hacerlo con seguridad. También, quite los paquetes que no estén rotos,
si eso ayudará a reducir el peligro de incendio. Clase 6. Materiales tóxicos y sustancias infecciosas. Usted debe protegerse a sí mismo, a los demás, y a la propiedad, de sufrir daños. Recuerde que muchos productos clasificados como veneno son también inflamables. Si considera que un gas tóxico de la división 2.3 o un material tóxico de la división 6.1 pueden ser inflamables, tome las precauciones adicionales necesarias apropiadas para líquidos o gases inflamables. No permita que se fume, que se hagan fogatas al aire libre, o que se suelde. Advierta a los demás de los peligros de incendio, de inhalación de vapores, o de entrar en contacto con el veneno. Un vehículo que tenga una fuga de división 2.3, gases tóxicos, o de la división 6.1, venenos, debe ser inspeccionado para detectar la presencia de desechos tóxicos antes de ser usado nuevamente. Si un paquete con sustancias infecciosas de la división 6.2 resulta dañado al manipularlo o transportarlo, usted debe ponerse en contacto de inmediato con su supervisor. No acepte paquetes dañados o con signos de fugas. Clase 7. Materiales radioactivos. Si un material radioactivo está involucrado en una fuga o paquete roto, déjele saber a su embarcador o supervisor lo más pronto posible. Si hay un derrame, o si un recipiente interno podría estar dañado, no toque o inhale el material. No use el vehículo hasta que esté limpio y revisado con un medidor. Clase 8. Materiales corrosivos. Si los materiales corrosivos se derraman o tienen fugas durante el transporte, tenga cuidado para evitar daños posteriores, o lesiones al manipular los contenedores. Las partes del vehículo expuestas al líquido corrosivo deben lavarse con abundante agua. Después de descargar, lave el interior tan pronto como sea posible antes de volver a cargar. Si continuar transportando un tanque con fuga sería inseguro, salga de la carretera. Si es seguro, trate de contener cualquier líquido que se esté fugando del vehículo. Mantenga a los espectadores lejos del líquido y de sus vapores. Haga todo lo posible por prevenir lesiones a terceros o a usted mismo. 9. 7.5 Notificación obligatoria. El Centro Nacional de Reacción ayuda a coordinar la reacción de emergencia ante los peligros químicos. Es un recurso para la policía y los bomberos que mantiene una línea telefónica gratuita durante las 24 horas. Usted o su patrón deben telefonear cuando alguna de las cosas que se detallan a continuación ocurra como resultado directo de un incidente con materiales peligrosos. Muere una persona. Una persona herida requiere hospitalización. El daño a la propiedad se estima que sea $50,000. Hay gente evacuada por más de una hora. Una o más instalaciones o arterias principales para el transporte quedan clausuradas por una hora o más. Ocurre un incendio, una rotura, un derrame o se sospecha de una contaminación radioactiva. Cuando hay un incendio, rotura, derrame o se sospecha de una contaminación que involucra un envío de agentes etiológicos, bacterias o toxinas. El derrame de un contaminante marítimo en cantidades que sean 129 galones de líquido o 882 libras en sólido, por ejemplo, existe un peligro de vida continuo en la escena de un incidente que, en opinión del transportista, debe ser reportado. Centro Nacional de Respuesta, 800-424 a 8802. Las personas que llaman al Centro Nacional de Respuesta deberán estar preparadas para proporcionar la siguiente información: su nombre, nombre y dirección del transportista para el cual trabajan. Número telefónico al que se lo puede localizar. Fecha, hora y ubicación del incidente. El alcance de las lesiones, si las hubiere. Clasificación, nombre y cantidad de los materiales peligrosos involucrados, si dicha información está disponible. Tipo de incidente y naturaleza de los materiales peligrosos involucrados, y si existe un peligro continuo para la vida en la escena del accidente. Si estuvo involucrada una cantidad que debe reportarse de una sustancia peligrosa, la persona que llama debe dar el nombre del embarcador y la cantidad de la sustancia peligrosa descargada. Esté preparado para dar a su patrón la información requerida también. Los transportistas deben hacer informes detallados por escrito antes de transcurrido. Sección 9. Materiales peligrosos. Versión, julio de 2017. Página 9 a 23. 30 días de un incidente. Chetrek, 800-424 a 9300. El Centro de Emergencia para Transportación Química, Chemical Transportation Emergency Center, Chetrek, en Washington también tiene una línea telefónica para llamadas gratuitas las 24 horas. Este centro fue creado para proporcionar personal de emergencia con información técnica acerca de las propiedades físicas de los materiales peligrosos. El Centro Nacional de Respuesta y Chetrek están en estrecha comunicación, de modo que si usted llama a uno de ellos, ese centro le informará al otro sobre el problema cuando sea oportuno. No coloque paquetes de materiales radioactivos etiquetados con la leyenda Yellow 2, Amarillo 2 o Yellow 3, Amarillo 3, cerca de personas, animales o películas por un tiempo mayor al indicado en la figura 9 y 10.
Clases de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos se dividen en 9 clases principales de riesgos y en categorías adicionales para artículos de consumo y líquidos combustibles. Apartados 9, 6 y 9, 7. Ponga a prueba sus conocimientos. 1. Si su remolque rotulado tiene llantas duales, ¿con qué frecuencia debe revisarlas? 2. ¿Qué es un refugio seguro? 3. ¿A qué distancia de la zona de circulación de un camino puede estacionarse si transporta materiales de la división 1.2 o 1.3? 4. ¿A qué distancia de un puente, túnel o edificio puede estacionarse con esa misma carga? 5. ¿Qué tipo de extinguidor de incendios deben llevar los vehículos rotulados? 6. Usted está transportando 100 libras de materiales de la división 4.3, peligroso al mojarse. Necesita parar antes de cruzar las vías de ferrocarril. 7. En un área de descanso al lado del camino usted descubre que su embarque de materiales peligrosos tiene una pequeña fuga. No hay un teléfono cerca. ¿Qué debe hacer? 8. ¿Qué es la guía de respuesta a emergencias? Estas preguntas pueden aparecer en la prueba. Si no las puede responder todas, vuelva a leer los apartados 9, 6 y 9, 7. Las clases de materiales peligrosos están detalladas 9. 8. Glosario de materiales peligrosos. Este glosario presenta definiciones de ciertos términos usados en esta sección. Puede encontrar el glosario completo de términos en las reglas federales sobre materiales peligrosos. Sección 171, 8 del título 49 del Código de Regulaciones Federales. Usted debe tener una copia actualizada de estas normas como referencia. Nota: no se le examinará sobre este glosario. Sección 171, 8. Definiciones y abreviaturas. Empaque a granel, empaque, que no sea un barco ni una barcaza, incluido un vehículo de transporte o recipiente de carga, en el cual se cargan materiales peligrosos sin ninguna forma intermedia de contención y que tiene una capacidad máxima mayor de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para líquidos, una masa neta máxima mayor de 400 kilos, 882 libras, o una capacidad máxima mayor de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para sólidos, o una capacidad para el agua mayor de 454 kilos, 1000 libras, como receptáculo para gas, tal como se define en la sección 173.115. Tanque de carga, un empaque a granel que es un tanque cuyo propósito es principalmente el transporte de líquidos o de gases, e incluye pertenencias, refuerzos, ajustes y oclusiones, por tanque BA 49 CFR 178.345 1, C, 178.337 A1, o 178.338 A1, según corresponda. Está permanentemente unido o forma parte de un vehículo a motor, o no está permanentemente unido a un vehículo a motor pero que, por motivo de su tamaño, construcción o unión a un vehículo a motor se carga o se descarga sin ser retirado del vehículo a motor, y no está fabricado de acuerdo con las especificaciones para cilindros, tanques portátiles, carros tanque, o unidades múltiples de carros tanque. Transportista, persona que se ocupa del transporte de pasajeros o bienes por ferrocarril, aeronave, vehículo o buque. Consignatario, empresa o persona a quien se entrega un embarque. División, una subdivisión de una clase de peligro. EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, FMCSR, Reglamentos Federales de Seguridad para Transportistas Motorizados. Contenedor de carga, un recipiente reutilizable que tiene un volumen de 64 pies cúbicos o más, diseñado y fabricado para permitir ser levantado con su contenido intacto y destinado principalmente a contener paquetes individuales durante el transporte. Tanque de combustible, tipo de tanque que no es un tanque de carga y se utiliza para transportar líquidos combustibles o inflamables o gas comprimido con el objeto de abastecer combustible para el funcionamiento del vehículo de transporte al que está acoplado, o para hacer funcionar otro equipo del vehículo de transporte. Peso bruto o masa bruta, peso bruto de un empaque más el peso de su contenido. Clase de peligro, categoría de peligro asignada a un material peligroso de acuerdo con los criterios para definirla que figuran en la sección 173 y con las disposiciones de la tabla de la sección 172.101. Un material puede cumplir con los criterios de definición para más de una clase de riesgos pero se asigna solamente a una de ellas. Materiales peligrosos, sustancia o material definido por la Secretaría de Transporte como susceptible de presentar un riesgo alto para la salud, la seguridad y la propiedad al ser transportado comercialmente. El término incluye sustancias peligrosas, desechos peligrosos, contaminantes marítimos, materiales de altas temperaturas y materiales designados como peligrosos en la tabla de materiales peligrosos de la sección 172.101. Y los materiales que cumplen con los criterios de definición para las clases y divisiones de riesgos de la sección 173. Subcapítulo C de este capítulo. Sustancia peligrosa, material, incluidas sus mezclas y soluciones que, 1. Figura en el apéndice A de la sección 172.101. 2. Se encuentra en una cantidad, en cada paquete,
que equivale o excede la cantidad reportable que figura en el apéndice A de la sección 172.101. Y 3. Si se encuentra en una mezcla o solución. Y, para radionúclidos, se ajusta a lo establecido en el párrafo 7 del apéndice A de la sección 172.101. 2. Que no sean radionúclidos, está en una concentración por peso que equivale o excede la concentración correspondiente a la cantidad reportable del material, según se muestra en la figura 9 y 12. Esta definición no rige para productos del petróleo que sean lubricantes o combustibles. Ver la sección 300.6 del título 40 del CFR. Desechos peligrosos. A los fines de este capítulo, este término designa todo material que está sujeto a los requisitos del Manifiesto de Desechos Peligrosos, Hazardous Waste Manifest Requirements, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, especificados en la sección 262 del título 40 del CFR. Recipiente intermedio para graneles, IBS empaque portátil rígido o flexible, que no sea un cilindro o tanque portátil, diseñado para manipulación mecánica. Las normas para recipientes intermedios para graneles fabricados en los Estados Unidos están establecidas en las subsecciones N y O de la sección 178. Cantidad limitada, cantidad máxima de material peligroso para la que puede haber excepciones específicas de etiquetado o empaquetado. Marca, el nombre descriptivo, número de identificación, instrucciones, precauciones, peso, especificación o marcas de la ONU o combinaciones de ellas exigidas por las disposiciones de este subcapítulo para el empaque exterior de los materiales peligrosos. Mezcla, un material que tiene más de un compuesto o elemento químico. Nombre del contenido, el nombre apropiado de embarque especificado en la sección 172.101. Empaque no a granel, empaque que tiene una capacidad máxima de 450 litros, 119 galones, o menos como receptáculo para líquidos. Una masa neta máxima de 400 kilos, 882 libras, o menos y una capacidad máxima de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para sólidos, o una capacidad de 454 kilos, 1,000 libras, de agua o menos como receptáculo para gases según la definición que figura en la sección 173, 115, independientemente de la definición de empaque a granel, una masa neta máxima de 400 kg, 882 libras, o menos para una caja o bolsa que conforme con los requerimientos para los empaques especificados, inclusive de las limitaciones de masa neta máxima, indicada en parte 178 subparte L. NOS, Nota Arwa Specified, no especificado de otra manera. Merma, cantidad que le falta a un empaque para estar completamente lleno de líquido, y que generalmente se expresa en porcentaje de volumen. Tanque portátil, empaque a granel, excepto si es un cilindro con 1,000 libras, 454 kilos, o menos de agua de capacidad, diseñado principalmente para ser cargado en un vehículo o en un barco de transporte, o acoplado temporalmente a ellos y equipado con patines, soportes o accesorios para facilitar el manejo del tanque por medios mecánicos. No incluye tanque de carga, carro-tanque, unidades múltiples de carros, tanque ni remolque para transportar cilindros 3AX, 3AX o 3T. Nombre apropiado de embarque, nombre del material peligroso en letra redonda, no cursiva, en la sección 172.101. PSI o SI, libras por pulgada cuadrada. PSI A o SIA, libras por pulgada cuadrada absoluta. Cantidad y portaval RQ, cantidad especificada en la columna 2 del apéndice de la sección 172.101 para cualquier material identificado en la columna 1 del apéndice. RCPA, la Administración de Investigación y Programas Especiales, Research and Special Programs Administration, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Washington, DC 20590, es ahora la PNUSA. Certificación del embarcador, en un documento de embarque, declaración firmada por el embarcador, en la que afirma haber preparado debidamente el embarque de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Por ejemplo, por el presente se certifica que los materiales citados están correctamente clasificados, descritos, empacados, marcados y etiquetados, y se encuentran en condiciones apropiadas para su transporte de acuerdo con los reglamentos vigentes del Departamento de Transporte, o, por el presente declaro que el contenido de este envío está escrito en forma completa y precisa, con el nombre de embarque apropiado, está clasificado, empacado, marcado, etiquetados y rotulados, y que se encuentra en todos los aspectos en condiciones adecuadas para su transporte de acuerdo con los reglamentos gubernamentales nacionales e internacionales vigentes. Documento de envío, una orden de envío, guía de carga, manifiesto, o algún otro documento que sirve el mismo propósito y que sea preparado de acuerdo con parte 172 subparte C. Nombre técnico, un nombre químico o nombre microbiológico reconocido y actualmente usado en textos, revistas o manuales técnicos. Vehículo de transporte, un vehículo tal como un coche barra diagonal carro, furgón, camioneta, camión, remolque, carro tanque o vagón que transporta carga por cualquier modo. Cada tipo de vehículo de transporte,
remolque, vagón, etc., se considera vehículo de transporte separado. Embalaje estándar 1. Los empaques especificados conforme con los estándares anotadas en las recomendaciones de las Naciones Unidas. 1. Naciones Unidas.